Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia, 7 de la mañana con 48 minutos. El tema del día está vinculado justamente a los casos de esta variante Omicron en niños. Hoy hablaremos con un especialista que nos dará algunos resultados, por supuesto, y algunas estadísticas al respecto. El incremento de casos COVID-19 producto de Omicron en niños menores de 12 años empieza a preocupar a médicos del Hospital Roosevelt, pues a finales del año pasado hubo semanas completas sin ningún reporte. Sin embargo, en los últimos días se está atendiendo entre 5 y 6 casos diarios. Un 6.5% de estas personas que dieron positivo a Omicron fueron niños menores de 12 años. Y lo que esto nos llama mucho la atención y nos preocupa es que recordemos que es una población muy vulnerable, una población que no está vacunada y una población que ahorita está regresando a clases, está regresando a los coles. Y esto nos preocupa mucho porque puede incrementarse bruscamente en esta población. Ese sector de la población aún no está inmunizado, pues en esas condiciones los pacientes que enferman corren el riesgo de agravar y ser hospitalizados. Hoy amanecieron 12 niños hospitalizados, de los cuales el 30% es en una condición severa. Barrientos asegura que es importante que los niños regresen a recibir clases de forma presencial. Sin embargo, asegura que es urgente que tengan acceso a la vacuna. Debemos sopesar también de que es una población que no ha sido vacunada. Los menores de 12 años no han sido vacunados y muchos de estos menores de 12 años, hablamos chicos que todavía están en la preprimaria y a un chico de 3 años es difícil controlar el que tenga la mascarilla 100%. Alguien decía, sí, pero es que el 90% de los maestros está vacunado, pero todos sabemos que el que esté vacunado no quiere decir que no va a volver a presentar la enfermedad y si él la presenta pueda transmitirlo a los chicos y el riesgo es que ellos no están vacunados. Y quiero saludar esta mañana al doctor Carlos Enrique Mendoza, que nos acompaña. Él es epidemiólogo e investigador. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Los sistemas de salud han manifestado, por supuesto, y lo muestran con preocupación por el aumento de casos de Omicron en los niños. ¿Cómo cree que actúa en los menores de 12 años este virus, sobre todo en lo que se refiere a contagios? ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues sí, para empezar, nosotros nos esperábamos esto, en vista de que Omicron pues tiene un OR, una capacidad de transmisión mucho más grande. Una persona puede infectar hasta 12 o 15 personas. Es obvio entonces que los adultos iban a transmitirlo a los hijos y que íbamos a ver un incremento en los menores. Hemos estado viendo este incremento y creíamos de que definitivamente iban a ser manifestaciones leves. Hemos visto algunos niños con picos febriles altos, en los cuales es importante tomar una conducta para darles un antipirético o bien para ponerles medios físicos o inclusive bañarlos para poder disminuir la fiebre y que no lleguen a una convulsión febril. Esto es preocupante y evidentemente pues es la transmisión de adultos hacia niños y lo que tenemos que hacer entonces es cuidarnos y tratar, si usted no debe salir de su casa pues no salga, con el objetivo de tratar de mitigar y de manejar de mejor forma esta. Bueno, y a pesar de que el semáforo se encuentra en rojo, varios centros educativos ya comenzaron con clases presenciales o el sistema híbrido. Desde el punto de vista médico, ¿cómo usted evalúa esta decisión? Y sobre todo, ¿cuáles serían las recomendaciones o cómo está el panorama? Yo creo que es un problema, lamentablemente desde que se hizo el semáforo epidemiológico, pues variaba en los casos de tamizaje, en el porcentaje de positivos. Y era evidente que ahorita con esta nueva ola lo íbamos a tener en rojo. Para empezar, es lamentable que se tomen conductas de igual forma, por ejemplo, con el sistema educativo para los menores, para los escolares, que para los universitarios. Son dos casos totalmente diferentes. El por qué es porque dentro de los universitarios, pues la mayoría o una gran mayoría son mayores de 18 años, ya están inmunizados y entonces es totalmente diferente analizar esta circunstancia versus la circunstancia de la educación de los menores. Entonces, para empezar hay que separarlo, ¿verdad? No sé por qué se toman conductas similares. Yo creería que las universidades que tienen las capacidades de hacerlo híbrido o hacerlo presencial, pues y cumpliendo los protocolos. Ahora bien, con los menores yo tengo mis dudas.
creo que a pesar de que se hicieron muy buenos esfuerzos y se obtuvo la inmunización de los maestros, en un alto porcentaje, pues lamentablemente aún no hemos inmunizado a los menores. Estoy hablando de los jovencitos de 5 a 17 años. Entonces, bueno, yo tengo dudas porque pues la transmisión es muy alta y quizás hubiera sido necesario gestionar estas vacunas e inmunizarlos antes. Bueno, y las alertas, sobre todo en cuanto a síntomas, debemos tener cuidado justamente con algunos casos y sobre todo cuando se detecta qué hacer al respecto, ¿verdad? Porque en muchos lugares se ha cortado este tiempo de cuarentena. Entonces, ¿qué nos dice usted al respecto? Superior, tienen fiebre, se ven decaídos, irritados, tienen escalofríos, ardor de garganta, secreción de nariz. Es importante controlar pues la fiebre para que no vayan a haber episodios convulsivos. La sintomatología es más o menos la misma que presentan los adultos y básicamente el tratamiento también es igual, es sintomático. Nosotros tenemos que darle medicamentos para controlar la presión, para el malestar. Afortunadamente, con estas variables como Omicron, también por el buen sistema inmunológico que tienen los jovencitos, pues entonces los episodios son cortos, son aproximadamente de 2 a 5 días. De cualquier forma, una de las cosas muy importantes con los menores es tratar de tenerlos muy bien hidratados con suero de rehidratación oral. Y por último, doctor, sabemos que ya otros países como Chile y algunos otros lugares de Latinoamérica ya están vacunando a niños de entre 5 a 12 años. ¿Qué dice usted en relación a esto? El atraso con la inmunización para los menores es lamentable. Yo siempre pongo el ejemplo que esto era como una lotería al principio, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia y empezamos a hacer cola, se podría decir, para comprar las vacunas a diferentes casas farmacéuticas, era un gran signo de interrogación. En realidad, pues habían países que compraban un poco más cara alguna marca, otra mucho más barata, no sabíamos con exactitud cuándo iban a venir, pero de todos modos había que hacer cola para que nos pudieran adquirir. En esta oportunidad, pues nosotros ya sabíamos también desde el principio de la pandemia que íbamos a inmunizar a los niños y lamentablemente pues no empezamos a hacer esa cola. Hay unos países que se nos han adelantado, Estados Unidos, Canadá, pues Chile, tienen ya mucha experiencia en la inmunización para los niños. Es evidente que es efectiva la vacunación, que la vacuna es segura. No hemos visto efectos secundarios serios que permitan, por ejemplo, parar o no inmunizar a los menores. Y estos países lo están haciendo en menores de 5 a 17 años. Nosotros, pues lamentablemente ahorita se empieza a pensar si es seguro o no, y se están haciendo las gestiones. Creo que nuevamente nos atrasamos, creo que va a haber que hacerlo. Es importantísimo que la población infantil esté inmunizada para tener una mejor seguridad y protegerlos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Enrique Mendoza, por acompañarnos esta mañana. Hoy hablamos de Omicron y los contagios en niños.